un objeto muy parecido a una cápsula de antibiótico. Recuerdo claramente esa descripción. Sin ventanas, sin puertas. eh, Estaba aproximadamente a 12 metros del agua, 10, 12 metros del agua. Medía alrededor de 15 metros de largo, como por 5 o 6 metros de ancho. Producía una vibración. Yo no sé si en el interior del país también conocen los pick-up. Son unos aparatos de sonido que ponen aquí en las fiestas de los pueblos, que eso produce un ruido tremendo. 9:14 del 20 de septiembre del año 2025 me encuentro con el señor Luis Larrios, ciudadano colombiano, que tuvimos la oportunidad de contactarnos a través de WhatsApp. No tenemos un guión, nada prescrito, simplemente estoy aquí con toda la disposición de escuchar al señor Luis. Le voy a ir haciendo preguntas a medida que él vaya avanzando la historia, como él me la quiera contar, en el orden en el que el señor Luis quiera esbozar esta historia. Y más adelante pues vamos a ver si es necesario una parte 2 o una parte 3 en su defecto. Entonces, señor Luis, muy buenos días, gracias por conectarse, por estar aquí con nosotros. Le doy la palabra y su merced es libre de llevar la historia en el hilo conductor que desee. Muy buenos días. Les extiendo un gran abrazo de la ciudad de Sincelejo. Quiero primero hablarles de quién soy. Soy ciudadano colombiano, abogado de profesión, tecnólogo agrícola de profesión. Tengo dos profesiones, gracias a Dios. La de tecnólogo agrícola muy poco la ejerzo, aunque tengo una tierra cerca de un municipio llamado La Villa de San Benito Abad, aquí en el departamento de Sucre. Eh, He vivido mi vida, pues, digamos que muy normalmente. No ha sido, no, o no he estado inmerso eh, en este tipo de situaciones, contando en realidad lo que nos interesa, porque no sé si, a diferencia de muchos, este es un tema que no ha sido de algo buscado, no ha sido algo que yo prácticamente esté metido de cabeza en esto, porque me ha costado desde muy joven cierta burla de mis amigos. Es más, a veces evito hablar de este tema. Mi esposa, que ha sido pues una persona que, que prácticamente pues es la que cada rato me dice: Luis, es que esto es una realidad, mira lo que está ocurriendo. La gente tiene derecho a saber, y sobre todo despertar conciencias de que estas no son cosas de locos, ni es que tú estés loco, no, absolutamente no. Como les dije, soy una persona que desde muy pequeño he venido teniendo varios episodios extraños. Voy a comenzar narrándoles la historia de mi padre, el señor Luis Donaldo Larios García. Tengo el mismo nombre, lo único que nos diferencia es el último apellido. Mi papá era García, yo soy Mejía. Papá era un funcionario público, una empresa extinta, un organismo extinto del Estado que se llamaba el IDEMA. El IDEMA era una empresa que le compraba los insumos a los campesinos, las cosechas, vendía aceite, vendía azúcar. Las personas quizás de mi edad eh, que me estén escuchando, que me estén viendo, probablemente sabrán qué era eso. El IDEMA, eh, mi papá comenzó su vida laboral en Barranquilla, eh, teniendo yo 7 años de edad. Es trasladado a la ciudad de Magangué, Bolívar, una ciudad que queda a orillas del río Magdalena y está rodeada por un complejo cenagoso muy inmenso, y sobre todo de varios municipios como Majagual, Guaranda, Sucre Sucre, etcétera, etcétera. El trabajo de papá era en una lancha que era propiedad de ese organismo del Estado. La llenaban de todos los insumos e iban de puerto en puerto y llegaban hasta Barranca Bermeja, vendiendo
aceite, azúcar, sal, llegando a los rincones de Colombia de la gente que de pronto no tenía acceso a venir a la ciudad a comprar sus cositas. En esos ires y venires, a papá lo trasladan, como les dije, a la ciudad de Magangué. Cada vez que habían vacaciones, a mí me gustaba, me encantaba montarme con mi papá. Ahí me pasó mi primer episodio extraño. Eh, una vez viajando al municipio de Majagual, Sucre, la lancha donde íbamos comenzó con un fallo. La lancha comenzó con un fallo en el motor. En ese tiempo, no sé ahora, se manejaban por medio de cabullas y campanas que el capitán arriba en la torre, según los toques que hacía, el maquinista abajo, dentro del motor de la lancha, entendía claramente cuál era la orden. Yo no tenía ni idea de eso. Cuando las luces comenzaron a fallar, ya estábamos de noche prácticamente, faltaban como 10 o 15 minutos para las 7 de la noche. eh, el motor de la lancha se apagó. Eh, como se pudo, se orillaron. Uno de los marineros saltó con una cuerda, logró amarrar a un árbol la, la- la lancha y no nos explicábamos qué pasaba. Papá me dijo, métete en un toldo para el mosquito, para esto. Y bueno, al rato se bajaron dos de los trabajadores de la lancha. Íbamos una tripulación de 6 personas en total conmigo, de los cuales dos no éramos tripulantes. Papá, que era el administrador de la carga valiosa que llevábamos a vender en todos esos puertos. Y los otros cuatro eran los tripulantes, el capitán, el mecánico, el motorista y el que se bajó a amarrar. Eh, Dos de ellos salieron por la orilla. Había como, yo no sé cómo le llaman en el interior a esa loma de tierra que hacen artificialmente para que divida el río de la Ciénaga. Y por ahí camina la gente y los animales y todo eso. Acá le llamamos camellón. Eh, Uno de esos tipos salió, tomó unos periódicos, algo, hace una necesidad con el otro. Al rato llegaron llorando, dando gritos. Yo tenía alrededor de unos 9, 10 años de edad aproximadamente. Y el capitán, muy asustado, les preguntó qué pasó. Y le dijeron, un aparato. Eso lo escucho yo desde antes. La gente que no le encuentra explicación a los fenómenos visuales le llamaban aparatos. Ahí entraban espíritus, ahí entraban máquinas, ahí entraban luces, ahí entraban una cantidad de cosas en esa descripción. Eh, Papá se asombró y papá siempre cargaba con él un Smith Wesson 32 largo y el capitán una escopeta Remington, creo que era la marca de esa escopeta, porque a mí me llama la atención aún las armas, soy muy detallista con eso. Eso me lo enseñó papá. Papá siempre estuvo armado, siempre lo hizo. Yo no, ya en este tiempo eso no se puede. Y por mi profesión de abogado entiendo perfectamente que no es bueno tener este tipo de cosas en el hogar. Papá se baja, sale con el capitán. Al rato dice papá, yo, hijo, yo no me explico. Yo no sé si tú conoces los vasos de electroplata. Son unos vasos de acero inoxidable que todo el mundo tiene en sus hogares, acá en la costa, no sé en el interior si existirán. Se me olvidó traerme uno para mostrárselo. ¿Son como con los que uno hace Eh, helados, más o menos? Me disculpas un momentico y ya te lo muestro. Tranquilo, adelante. Esto
Ok, sí, los que conozco uno hacía helados anteriormente. Sí, señor. Ok, papá me describe, ah, escuché unos disparos, me puse muy nervioso. eh, en ese tiempo muy poco se escuchaba la guerrilla, creo que lo único que existía era algo que se llamaba ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Eh, ya se escuchaba que estaban por ahí, yo me imaginé, Dios mío, señor, serán los del ERP, pensé yo. Al rato llegó papá temblando, el capitán temblando, y me explica que vio algo idéntico a una cápsula de antibiótico, eh, un objeto sin ventanas, eh, un objeto totalmente... ¿sí me están escuchando? Sí, 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 te escuchamos bien. Ok, veo la imagen congelada, pero No, no sé qué es que estará pasando. tienes un internet de pronto un Eh, poco lento un porque objeto, tu imagen se ve congelada, pero tu audio se escucha muy bien. La imagen sí la tienes un poquito con retraso, pero es una cuestión de tu conexión de internet. si podemos. Papá describe esto como un objeto muy parecido a una cápsula de antibióticos. Recuerdo claramente esa descripción. Sin ventanas, sin puertas. eh, Estaba aproximadamente a 12 metros del agua, 10, 12 metros del agua. Medía alrededor de 15 metros de largo, como por 5 o 6 metros de ancho. Producía una vibración. Yo no sé si en el interior del país también conocen los pick-up. Son unos aparatos de sonido que ponen aquí en la fiesta de los pueblos, que eso produce un ruido tremendo. Cuando uno se para frente a un aparato de esos en las fiestas, uno siente que los órganos por dentro le vibran a uno de la potencia del sonido. Pero en este caso dice papá que no se escuchaba ningún sonido, absolutamente ningún sonido, pero la vibración que produjo dentro de él le causó pues mucho susto. Y entre el aparato y el agua se veía una nube gris como la que tú ves a la distancia cuando está lloviendo en la lejanía la nube, pero ves también la lluvia que está cayendo y se ve una cortina. Igualito se veía abajo. El capitán le gritó a mi papá, regresa, regresa, es un aparato. Corre, corre, corre. Hicieron unos tiros al aire. Dice papá que él no pudo dejar de mirarlo, se quedó parado en la orilla del jarillón de tierra porque no podía moverse y ese aparato dejó de tener ese remolino en la parte de abajo y en un movimiento de microsegundos, dice papá que eso ¡fu! Hacia arriba, una cosa instantánea y quedó todo nuevamente tranquilo. Papá se sintió muy mal, llegó a la lancha, ya estábamos muy cerca de Majagual Sucre, la lancha encendió normal, todo volvió a la normalidad, pero cuando por ahí transcurrieron como 3 horas más de viaje, 3 o 4 horas más, no recuerdo bien, pero cuando llegamos a Majagual, papá y los dos muchachos que subieron primero, que se vinieron corriendo espantados, se sintieron muy mal, comenzaron a vomitar, a vomitar. Papá, recuerdo yo que eh, no se pudo parar. eh, Como a las 2 o 3 horas le comenzó una fiebre, pero una fiebre, mejor dicho, cuando llegamos a Majagual,
nos vinimos en una chalupa. Al día siguiente, tempranito, porque papá dijo, no puedo seguir, la lancha siguió su recorrido y los dos muchachos que se bajaron primero y mi papá regresaron al hospital de Magangué, donde residíamos, donde vivíamos. Papá demoró aproximadamente 2 días hospitalizado. Después de eso, papá nunca volvió. Don Luis, te perdí cuando dijiste papá nunca volvió, ahí te perdí. Mudamos a la ciudad de Sincelejo, donde vivimos actualmente. Don Luis, por favor, repite la parte cuando hablaron del Papá nunca hospital. volvió a hacer, Eso es, porque te perdí. Desde que dijiste que papá nunca volvió, ahí sí, te perdí el audio. Por favor, repite esa parte. sí, con mucho gusto. Es que abrí la puerta, pero mi hija me la cerró. Déjala, abro nuevamente. Entonces, papá enfermó. Cuando llegó al hospital de Magangué, papá no volvió a ser la misma persona que era. Recuerdo que a los 2 días de estar internado, cuando ya papá lo dan de alta, eh, nos reunimos todos en la casa. Papá me abrazó, me dijo que nunca en su vida había vivido algo así, que no se explica qué pasó, no sabe qué es, no supo qué es, pero papá enfermó bastante. Es más, papá murió de un cáncer generalizado en todo el cuerpo. Le hizo metástasis en la columna, en el cerebro, y papá murió de eso. Ahí tengo varias preguntas, don No, Luis, que me gustaría irte haciendo antes de que vayas sí. avanzando con la historia, por favor. Y es, ¿cuál, cuál fue la energía que percibió tu papá o seguramente tú de niño si tenías la capacidad de discernir de esa nave? O sea, ¿sentías que era una energía positiva, negativa o algo totalmente neutral? ¿Cuál fue la percepción que ustedes tuvieron? Para lo que le ocurrió a mi papá, fue algo totalmente negativo para su salud. Eh, la intención de ellos, los disparos que hicieron, no entiendo qué pasó. La acción que ejercía ese aparato en el momento, yo me supongo que era recargando agua o absorbiendo agua en el momento. No sé si interfirieron en algún tipo de acción que ellos estaban ejerciendo en el momento o que ese aparato estaba ejerciendo en el momento, porque no sabemos si eran entes, si era en realidad solo mecánica, no sabemos. Pero esa vibración que despedía ese aparato, que no hacía ningún ruido, papá eso me lo dejó muy claro, lo afectó de forma permanente. Don Luis, segunda pregunta. ¿Usted asocia esos efectos de la nave con exposición a campos electromagnéticos o con exposición a fenómenos asociados a la radiación que podía emitir este objeto? Después de estudiar muchas cosas, leo mucho, 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 sobre todo de este tipo de fenómenos. Estoy seguro que fue radiación Exposición a la eh, radiación. voluntaria, involuntaria, no sé, pero sé que es eso. También cabe la posibilidad de que papá tuviera algún tipo de cáncer. A él le comenzó en la próstata y de la próstata se le generalizó. Nunca tuve la precaución, es más, yo no lo he hecho porque a veces me da miedo de que papá se le hiciera como una radiografía en todo su cuerpo. Eh, Él se quejaba mucho
sentía a veces un dolor cansado en las muñecas. Ok. Y después de tantos años yo leyendo y mirando, yo pienso que papá podía tener de pronto algo en el cuerpo, no sé, eso siempre. Y yo pienso, en mi caso, que ahorita voy a hablar de lo mío, que no me he atrevido a hacerlo. Soy un poco temeroso de eso. Bueno, cerremos el Y capítulo de papá. tercera pregunta, don Luis, con el capítulo Eh, de tu padre y este encuentro. Me gustaría que me aclararas y me repitieras lo de la parte de la nube. Voy a decirle mi interpretación y me corriges. Entonces yo entiendo que estaba el objeto encima de ustedes a una altura aproximadamente de 12 metros. Detrás del objeto habían una serie de nubes oscuras y estas nubes se fueron cuando el objeto emprendió su vuelo, o era que para ustedes el objeto era como una nube por no, el tamaño. no. Papá me explicó bien claro lo que pasaba. El objeto nunca estuvo sobre ellos. El objeto está el río donde la lancha deja de funcionar cuando Correcto. ellos se orillan. El río está dividido por un jarillón o camellón de tierra, Sí, pero del otro lado hay una ciénaga inmensa. Esa parte exactamente tiene un nombre, se llama Boca Tapoa, en Majagual, Sucre. Detrás, en la ciénaga donde no corre el agua ya no corría, el agua ya estaba totalmente quieta. El aparato estaba como dice papá que como unos 20 metros de la orilla, estaba a varios metros de altura y entre el aparato y el agua estaba una cortina de agua grisácea ascendiendo ya entiendo. O sea, hacia el esta aparato. nube estaba entre el aparato y la fuente hídrica. Sí, Ya, ya, ya. Y ustedes lo sí. asocian como si el Por eso aparato el se estuviese capitán le gritaba cargando a de papá, esta energía o que se estuviese cargando de agua. cargando agua. Sí, O algún sí. mineral asociado, alguna cosa por el Eso estilo. porque el capitán, yo escuché al capitán cuando ellos llegaron corriendo asustados, pensando que eso iba a regresar. eh, el capitán se olvidó hasta de la mecánica de la lancha y le gritó a uno de los muchachos que estaban ahí, estaba bebiendo agua. Ok, Yo lo recuerdo clarito. ok. Y mi última pregunta en el capítulo de tu papá es la siguiente. En ese momento, ¿alguno de las personas que estaban tripulando el elemento sintieron en algún momento instantáneo comunicación telepática o posterior a ello tuvieron, llamémoslo, encuentros a través de los sueños o esto nunca ocurrió? Papá, yo no volví a hablar con los otros dos afectados que supe de que estaban bastante mal también. Los otros dos que viajaron al día siguiente en la chalupa para el hospital, supe que estuvieron mal, pero nunca más supe de su destino. No sabría decirle qué pasó con ellos, eh, porque nosotros tomamos la decisión de mudarnos de la ciudad de Magangué para la ciudad de Sincelejo. Eh, Papá no quiso viajar más en lancha, papá, la vida le cambió totalmente después de eso. ¿Y tu papá qué tuvo? ¿Encuentro por sueños? Después, sueños, sueños. Sueños. Eh, Papá contaba que la mamá de él murió cuando él tenía 12 años de edad. El papá murió 2 años después. Eh, Papá me cuenta que él y las hermanas quedaron muy desamparados. Él era el menor. Dos hermanas mayores enseguida buscaron marido, no sabe, por protección, por cosas, y les perdió el rastro. Papá se iba a la orilla del río buscando qué comer y eh, un señor una compra de leche al por mayor. Eso todavía le llaman la lechera, esa parte ahí. Hoy en día es el transporte de Magangué, ahí es donde llegan los buses intermunicipales. Papá dormía ahí en el suelo, vendían carbón, vendían cosas y él dice que él como podía se rebuscaba. Eh,
muy pequeño se fue a la ciudad de Barranquilla y antes como que no era un requisito ser bachiller para, después que hicieras el trabajo bien, pues no, no interesaba. Papá aprendió a manejar calculadoras en un depósito y se hizo diestro con las cuentas, con las cosas, y así consiguió su empleo en ese organismo del Estado, en el cual pues ahí terminó su vida, en ese empleo. Ya papá era un tipo aproximadamente de 50 años, ya estaba próxima a su pensión cuando le ocurrió este hecho. Enfermó, demoró como 10 o 12 años lidiando con ese cáncer, que después se le generalizó, y murió a a causa de eso. Gracias, ¿Qué hermano. pasó? A nosotros nos queda una casa en un barrio llamado La Florida, en una loma altísima. A mí me gustaba mucho subirme al caballete del techo, arriba del techo, y desde ahí podía mirar la ciénaga. Se veía a la distancia la ciénaga de Las Pavas, una ciénaga que está en la parte de atrás de Magangué, que del lado izquierdo está el río y del lado derecho la ciénaga. Yo me subía por las tardes ahí a mirar hacia la ciénaga, a ver el horizonte, a verla. Un día comencé a ver, ya Magangué hace un sol muy fuerte. Magangué es insoportable de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y nadie puede con ese solazo. A las 5:15, 5:30, ya comenzaba una brisa en la tarde. Yo me subía con mi cuaderno, dependiendo qué estudios o qué exámenes tenía el día siguiente. Me subía en el caballete a estudiar y comencé a ver. Una vez me llamó la atención algo que se movía así a la distancia y comencé a mirar un objeto oscuro, totalmente alargado. No se distinguía si era discoidal o era largo, pero me inclino por ser largo como un lapicero en la distancia. Se veía. Recorría todo el litoral, todo el litoral, todo el litoral de la costa. En la noche también acostumbraba a subirme a mirar las estrellas y desde muy joven comencé a ver eh, luces extrañas. Antes no se veían, no habían celulares, no habían cámaras. Fuimos una familia que teníamos lo necesario, comíamos bien, una buena casa, pero no teníamos comodidades. Ya se veían cámaras como VHS, ya se veían tipos de cosas así. Betamax, me acuerdo yo en ese tiempo, papá nos compró uno para ver películas y ver cosas. Pero yo veía ese tipo de cosas, pero cada vez que le comentaba a papá, papá se ponía mal, se ponía nervioso, me decía que por qué me subía ahí, que no estuviera mirando eso, que me olvidara de eso, que no, y estaba después muy pendiente a bajarme del techo cuando me subía. Eh, Fue transcurriendo el tiempo, empecé a darme cuenta de varias cosas. Una, quiero dejar claro, ya que esto está siendo grabado, de que no es algo de lo que yo me enorgullece o que me guste hablar. En las redes he encontrado tipos de personas así. He intentado, cuando oigo o veo que alguien comparte algo así, y me pasó hace poco con una amiga que creo que tú la contactaste y por la cual estamos hoy aquí hablando del tema. Gente que es totalmente falsa en en las situaciones que cuentan o dicen, o sea, no lo hacen con un sentido como que educativo o de despejar dudas o que de pronto quieran aliviar esto porque esto es una carga terrible. Te lo digo en realidad porque esto ha sido motivo de burla muchas veces, incontables veces, hasta de familiares.
Por eso te contaba al principio de que a veces es muy duro hablar de esto. Y aprendí, he ido aprendiendo, he sido resiliente con las situaciones y me gusta explorar mucho, me gusta leer, eso hice contigo. No estoy aquí por casualidad, teníamos ya tiempo de estar hablando, pero quise asegurarme de que no ser un motivo de burlas o de cosas que no me hacen sentir bien. Y por eso me decidí, por eso estoy aquí. Pero como te digo, cuando joven me comenzaron a pasar muchas cosas. Y te cuento, algo que empecé a darme cuenta, y es que desde mi pubertad yo llamaba mucho la atención. Bueno, todos cuando estamos viejos nos ponemos malucos, pero joven, pues yo pienso que de pronto fui un poquito, y lo aducía a eso, a que de pronto era bien parecido y le llamaba la atención. De pronto a las mujeres más que a los hombres, lógicamente, porque toda la vida ha habido eso. Pero cuando vi ciertas diferencias y era de que se me acercaba gente y me decían cada rato, me siento bien contigo. Me contaban cosas, a veces trataba por cualquier medio de no inmiscuirme pues en sus cuestiones privadas, pero a veces era como que muy acertado lo que se me venía a la mente, lo que decía. Otra cosa que me daba cuenta, he materializado cosas que, que de pronto las veo muy difíciles que hagan, pero me propongo el efecto contrario. Últimamente, por decirte algo, la cuestión de la economía, no he tenido suficientes casos. Yo soy procesalista, abogado procesalista. Eh, Hay una competencia bárbara con esa cantidad de abogados que se están graduando ahora. Hay mucha gente nueva. eh, Así también realizar. Todo producto de la energía o del afán que yo sienta, la emoción que de pronto pueda tener en el momento. Eh, Tuve un hogar en Magangué, tuve 3 hijas en Magangué, me fue mal con mi esposa, dije, me voy a quedar solo, no voy a... Y de pronto conocí a una persona, empezó a llamarme mucho la atención. Hoy en día tenemos una hija. Un día cualquiera le dije, Carmen, te voy a contar algo, espero no te burles de mí, pero a mí me pasan cosas extrañas, veo cosas extrañas. Y qué alegría tan grande cuando ella me dice, Luis, yo a la edad de 10 años, la misma edad que yo tuve cuando vi o cuando viví la primera experiencia con mi papá, ella la tuvo de la mano de la mamá. ¿Qué ocurrió? Que hoy en día es donde tengo la tierra, allá en la villa de San Benito. Ella es de la villa de San Benito. Ella me cuenta que salió con la mamá a buscar leña. Antes no había gas en esa parte y cocinaban con leña. Salían al campo a recolectar leña. Cuando la mamá pegó un grito, ¡ay, mija, mira eso que está ahí! Lo señaló. Dice mi suegra, un aparato gigantesco, porque ella me dice que ese sí era gigantesco, como 2 canchas de fútbol aproximadamente, de forma discoidal con cúpula en la parte de arriba y un color púrpura que cambiaba a rojo o a naranja en la parte de abajo. Ella dice que cuando ella le señala, mi esposa alcanza a ver el aparato, cuando da un grito, también ¡zup!
instantáneo, desapareció. Cuando ella me cuenta eso, yo dije, Dios mío, Señor Padre Santísimo, no soy el único, no soy el único que veo esto. Y me dijo, ahora que vayamos a mi casa, como allá no hay luz natural, la quitan en la noche, el- se ve la Vía Láctea claritica, claritica, porque lo que impide de uno ver estrellas en la noche es la claridad de la ciudad. Eso es algo que opaca bastante el cielo. Allá no hay ese efecto. Allá de noche se ve la cuestión de la Vía Láctea. Y por eso pienso de que no todo el mundo ve esto y por eso la gente se ríe. Tengo la certeza, y eso sí te lo digo con la certeza más grande que he podido tener en el mundo, que todos podemos hacerlo, pero solo los que de verdad nos concentramos y creemos y damos por cierto de que vivimos con entes que nos cuidan, con entes tan protectores que no nos quieren hacer daño. Esto te va a parecer incongruente con lo que te dije de mi padre, pero sé que es así. Tengo la plena seguridad que es así. No, este es un tema que sí te digo que no te voy a hablar, pero sí estoy seguro de que ellos están aquí para bien y no para mal. Ahí, Que ¿qué me quieres decir con esto, don Luis? Que hay, digamos, cuando diferentes razas, diferentes especies, que así como unas tienen una intención negativa, de pronto de venir aquí a hacer experimentación o algo con seres humanos o animales, existen otra serie de razas, otra serie de entidades con un nivel de vibración más alto, que sí son conscientes de la humanidad y que vienen aquí a protegernos y acompañarnos en el camino. ¿Es esto lo que me quieres decir? totalmente. Quiero decirte algo. eh, Desde que el hombre es hombre, desde que andábamos deambulando en la tierra, recolectando frutos, adquiriendo experiencias, cuando nos unimos en sociedad, cuando se conforman las grandes ciudades, eh, el hombre siempre ha vivido experiencias extrañas que no se explica. Por eso anteriormente era un dios del trueno, un dios de la noche, un dios de la lluvia, porque no teníamos una explicación concreta de lo que ocurría y al no tener una explicación, la única excusa era aducirlo a algo que no entendemos y que no podemos explicar. Pero pasa algo. Desde la Edad Media, que es cuando ya empieza prácticamente que a escriturarse muchas cosas, eh, sabemos ya lo que son demonios y que es una parte y lo que son los santos, los ángeles. eh, ahí, de ahí parte, eh, cuando queremos entender de verdad, cuando de verdad, de que hay malintencionados y bien intencionados. Eso, eso es algo que yo tengo muy claro. Y que han habido disputas, han habido guerras antes del ser humano, aquí han habido razas, aquí han habido... Yo me río, te soy sincero, quizás con más confianza y en otra ocasión te voy a explicar algo que le llega a uno aquí, sin palabras, sin textos, sin nada. Son cosas que uno le explican y que uno le llegan. Cada vez que yo veo eh, los científicos queriendo explicar las pirámides, eso no es de nuestra raza. Cada vez que hay científicos queriendo explicar lo de Machu Picchu, las construcciones en Perú,
las que están aquí en Colombia, aquí en Colombia, bueno, ahora mismo se me escapa, creo que es en Boyacá, eh, cosas que no tienen explicación, todo lo que hay aquí en la península que está aquí detrás de México, esas ciudades inmensas construidas, eso es claro que eso no es del ser humano, no es de nuestra generación. Nosotros heredamos eso, eso está aquí hace miles de millones de años, antes de que quieran explicarnos muchas cosas. Eh, tenemos defensas debajo de las pirámides de Egipto. Eh, hay cosas que no se han descubierto, hay información que la saben ciertas personas de ciertos gobiernos y no va a pasar, eso no va a pasar porque hay un control social con este tipo de cosas. Y lo más fácil es de señalar, decir, este tipo es un loco, este tipo no sabe de lo que habla y hasta peligroso. Es muy peligroso. Esto que tú haces me da mucho miedo por ti, me da miedo, me da miedo, porque hay muchos intereses. Eh, no queda de más decirte, mijo, que tengas mucho cuidado, Claro que sí, mucho, Andrés. Sí, mucho yo sé cuidado. que es un riesgo que se Son corre con cosas que esto. se salen de este gobierno local que tenemos aquí, se salen de eso. Son cosas, eh, Dios mío, al único que he visto eh, y que aprecio tanto, aunque no lo conozca, acá de parte de Latinoamérica, Jaime Maussan, eh, es al único que sigo. Hay otro en Brasil. No tengo, a ti te comencé a seguir hace aproximadamente un mes desde que estamos tratando de hablar, pero no me atrevía. Hoy tomé la decisión, ayer tomé la decisión porque son muchas cosas. Bueno, aparte de eso, ya cuando comencé a crecer, vi que tenía dominio sobre ciertas cosas, por informaciones, por cosas que no me explico cómo. No, no tuve la precaución de traer algo que queríamos tratar. Eso, eso me ocurrió hace muchos años en un día de campo que tuve en Magangué. Eh, Era época de mango, de cosecha de mango. Me sentía muy mal. eh, Había descubierto una infidelidad de la mamá de mis hijas, estaba destrozado. La finca era del papá de ella y me vine de la casa donde vivía con ella y me fui para la finca. A llorar solo por allá, retirado, donde nadie me viera, ni mis hijas, ni ninguno, tomando la decisión que tomé. La tomé después de eso que me... Eh, Vi a la distancia eh, un, un resplandor como cuando hay un cortocircuito grande en una línea que se ilumina los árboles alrededor. Y dije, ¿qué pasó? Comencé a caminar. Encontré una piedra. Esa piedra tiene un círculo en el medio. Esa piedra la tengo donde mi mamá, precisamente, guardada. No la quiero tener cerca. Porque te soy sincero, hay cosas que le temo. Tengo alrededor eso fue en el año 99. Si no estoy mal, en vísperas de la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Cuando yo llego, veo fuego en el pedazo que vi que se iluminó, todavía estaba el pasto encendido. En el medio estaba esa piedra. Pero una particularidad, no estaba caliente, a pesar de que eso estaba ardiendo. La piedra no estaba caliente. Yo la tomé, inmediatamente que la tomé, sentí una tranquilidad grande, supe qué hacer. Yo pensaba en lo material, ya había adquirido varias bucetas
intermunicipales, tenía dos vehículos particulares de uso mío, una cuenta en el banco, dos casas y te vas solo, sin nada, deja eso, eso es de tus hijas, eso no vale de nada. No entendí, pero así lo hice. Se me vino a la mente eso, se me pasó el dolor espiritual, el dolor moral, esa sensación de que eh, y comencé de nuevo. Fue cuando inicié mi segunda carrera. Yo no soy abogado de vieja data. Yo me gradué en el año 2015 porque tomé la decisión de estudiar y desde ahí para adelante, eh, de las visiones, de todo eso, aduje que era la piedra y tengo aproximadamente 5 años de tener esa piedra allá donde mi mamá. No la tengo conmigo. Pero inmediatamente termine esta charla, yo te voy a grabar un video con ella y te la voy a enviar Pero para que la de, detalles de lo que y me mires. comentaba, señor Luis, ¿quieres decir que los avistamientos o tus mensajes telepáticos aumentaron desde que tienes contacto con esta piedra? Sí, Ok. sí, ¿Ya alguna vez le has sí, hecho un estudio pertinente a esta piedra? ¿Le han revisado campos electromagnéticos, radiación, electricidad, algo? bastante, pero no han parado. Inclusive, no, no, absolutamente nada. Ok. Como te digo, esta parte de mi vida ha sido difícil. Mm, La he manejado muy, muy discretamente, porque las dos veces anteriores que intenté, una noté que eso era como una burla, y no, y la segunda, esta muchachita que se contactó contigo primero, después le noté como un interés económico sobre las cosas y enseguida la saqué. Le dije, no, 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 no quiero que estés cerca de mí, no quiero hablarte más, no, no, no te quiero cerca. Eh, Ella me habla también de ciertas energías que ella siente, pero no, no sé. Eh, de verdad, si las tiene, pues no, no, no son de mi agrado, no me. Entonces me alejé. Pero después empecé a estudiarte, a mirar tu página y me di ¿Y cuenta esta que sí piedra estás tomando las cosas muy en serio. por qué no la tienes en tu casa, don Luis? ¿Por qué tomaste la decisión de dejarla en casa de tu madre? Eh, a veces siento temor de, de los sueños y de las cosas que me producen cuando está aquí. ¿Y tu percepción es que estos seres te la Eh, dejaron a ti con algún fin específico? yo pienso de que mi, mi situación moral o sentimental está siendo cuidada o monitoreada, pienso yo. Muy rara vez me siento mal y los golpes que he tenido esa ayuda. He tenido, ese fue uno de los golpes más grandes que he tenido y el segundo me pasó hace poco no, porque ya mi hija tiene 15 años, pero me pasó cuando ella tenía 9 años. Eh, Vino una pestilencia que se llamó chikungunya. La hubo en muchas partes, a mi hija le dio y resulta que ese virus se le escondió en el páncreas y el mismo sistema inmune de mi hija atacó el páncreas como si no fuera de ella y acabó con las células betas que producen la insulina. Hoy en día mi hija es insulino dependiente, 3 inyecciones al día con 15 años y una en la noche. Y eso es algo que me devastó. No pude manejarlo.
Me sentí como aquella vez y, y no me pudieron ayudar. No sé si es porque no era yo. Eh, Mi hija es otra persona, pues, muy aparte de mí y ella Respecto, aún no ha explorado esto. Esto solamente lo sabe mi esposa, mi hija no lo sabe. respecto a lo que me Y me llevé comentabas la piedra. entonces de estos seres, es decir, entiendo y me queda claro que si lo sientes de pronto más adelante me podrías contar un poquito más sobre eso, de lo contrario pues está bien, pero mi pregunta específica es, sin entrar en mucho detalle, o sea, tú ya tienes claro en este momento por lo menos cuál es la raza que te ha contactado y que te ha apoyado, o sea, me refiero por lo menos sabes de qué constelación vienen, de qué planeta, de qué estrella, o sea, eso para ti ya está claro, ellos ya se han presentado formalmente. No, Ok. no, ¿Y no, tú crees entonces que por esa razón ellos no han no, apoyado a aún tu no. hija? Es porque el contacto fue directamente fue contigo y no con tu hija. Sí, pero sí me sentí un poco no mucho, resentido porque hasta donde iba, todo lo que pedía eh, me era concedido. Nunca he pedido cosas materiales, no soy un tipo rico o que viva con ostentando cosas. Mi carro es un Aveo viejo, modelo 2008 y ando pues así en la vida. Todo el que puedo ayudar, eso sí lo hago. Eh, Han habido cosas, sugerencias que he cumplido a cabalidad. Eh, no tengo claro qué va a pasar en este mes de noviembre. Esa información la tengo. En el mes de noviembre hay algo muy radical para el mundo, para todos. Yo particularmente no sé exactamente, no sé, ahora que te vaya a mostrar la piedra, voy a tomar la decisión de traerla nuevamente conmigo. Quise hacer esa pausa, no sé si eso interrumpió algún proceso, no, no sé. Quiero tener más ayuda en esto, Lo que quiero mencionaste de canalizar noviembre, señor mejor Luis, las cosas. es algo para bien de la humanidad o es algo para mal de la humanidad? Sí, sí, indiscutiblemente para bien. Es algo muy bueno, sobre todo con este tope de enfermedades que hemos alcanzado. Eh, a veces conecto por lo que le pasó a mi hija, a veces lo conecto con eso. Mm, He estado en un limbo, despegado un poquito. Yo no sé si viste el otro día un video que te mandé aquí. Lo tomo siempre aquí desde la terraza de la casa. Y te mandé también una foto de una esfera que se paró aquí, exactamente en esta parte de la casa. Aquí está mi terraza. Estoy hablándote del cuarto de mía. Y ahí estuvo como a 5 metros de altura. No, 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 no me lo Eh, enviaste. No, no, no sé si no me lo enviaste ni el video ni la foto. ok, ya entonces procedo y te la envío. Eh, Después Señor Luis, de ese encuentro una pregunta antes de que sigas con la historia me genera curiosidad algo. ¿Tú asocias, digámoslo, tu experiencia de contacto, tu experiencia de avistamiento, con una línea genética asociada a tu línea paterna? ¿O para ti simplemente es coincidencia y casualidad de que estuviste en el lugar y en el momento adecuado? ¿O para ti va algo muy asociado con la línea genética? con la línea genética, yo estoy casi seguro de que ellos tuvieron un interés con mi papá y mi papá se llevó muchas cosas que no quiso, eh, hablando conmigo. Papá era un tipo muy solitario, un poco comunicativo, muy responsable, un tipo temeroso de Dios y controlaba muy bien sus emociones, algo que yo no heredé de él.
Papá era un tipo de criterio, un tipo muy cerrado y cuando tomaba una decisión, a veces en perjuicio de él mismo, porque hay decisiones que él tomó que impidieron su desarrollo económico, pero prefirió eh, otro tipo de cosas más sensibles, más humanas, más siempre bajo los parámetros de la responsabilidad. Y siempre me dijo, siempre me dijo, no hables de esto con nadie, por favor, no le cuentes esto a tu mamá, no le... Yo quebré esa promesa cuando él murió, porque se la conté a mi mamá y a una hermana que vive en los Estados Unidos. Mi hermana, la que vive en Estados Unidos, soltó una risa, una burla, una cosa. No le dio la Más importancia y la nunca le toqué el relevancia tema. que merecía el tema. Sí, mi mamá sí, mi mamá sí, mi mamá me decía, yo sé, yo sabía que algo pasaba. Papá tenía retiros, él le llamaba retiros de soledad. Papá era de desaparecer 2, 3 días. Sí le insistía a mi mamá que no llamara a policía, que no llamara a ninguno. Nunca supimos qué pasó, qué hacía, qué... Lo que sí, cuando ya entró en un estado de cama, que ya el sistema nervioso no le respondían las piernas, me decía que cerraba los ojos sin dormirse y venía un ser luminoso, extremadamente alto. Una vez lo vio en una esquina que me dijo, pero yo le dije, papá, si él no veo nada, me dijo, ahí está, es mi mamá, es mi mamá. Pero te habla la voz, me dijo, no, solamente me toca y yo sé que es mi mamá. Yo sé que mi mamá es la que está aquí presente y es la que... O sea que tu papá tuvo experiencias de contacto después de ese encuentro en la lancha con esa nave, tuvo experiencias de contacto tiempo después y se las reservó para él. Sí, yo, mi opinión es que él tuvo muchas cosas que no se alcanzó a sabía por qué le pasaban, porque él me decía, siempre me dijo, tú no estás solo, nunca vas a estar solo, nunca, ni que físicamente yo no esté, ni que esté tu mamá, tú eres mi único hijo varón, eh, tus hermanas, yo estoy seguro de que ellas no van a tener que ver ni conmigo ni con tu mamá. Yo le decía, papá, ¿por qué dices eso? Mis hermanas son, y así pasó. La que se fue para Estados Unidos, la única vez que vino fue a pelear la herencia de él. Cuando él murió, vino a pelear una casa Y y adiós. como si nada se fue. Mi mamá vive conmigo, está conmigo, no vive aquí, vive en el apartamento que yo heredé de mi papá porque ella se desprendió de las cosas de ellas en vida. Me dijo, no, repártanse eso para que eviten problemas con tus hermanas. Pero lo que a mí me tocó, yo no lo vivo, yo aquí estoy arrendado, pero mientras mi mamá esté viva, ella no va a pagar arriendo, ella va a estar ahí, siempre va a estar ahí. Y eso lo dijo mi papá. Yo sé que tú eres el que vas a estar pendiente de mí, pendiente de tu mamá. Tú eres el que vas a estar. Lo dijo, no sé si quedé con eso en la mente y hoy es el día, mi esposa te lo puede decir. Yo me paro a las 4:30 de la mañana, cocino, dejo el almuerzo listo, que mi esposa es enfermera profesional. Sale de aquí a las 6:30 conmigo, con mi hija, la dejo en el colegio. Mi hija la recojo a las 2. La única que queda conmigo, ya las otras tres se casaron, ya tienen su vida aparte. Esta de 15 años, que yo te digo que tiene diabetes tipo 1, les preparo el almuerzo, se los dejo preparado y ya cuando vengo a mediodía que salgo de la oficina la recoge ella almuerza, mi esposa se lleva el almuerzo. Y a las 6:30 antes de irme por la oficina estoy donde mi mamá hasta las 7 en punto, todos los días sagradamente, sagradamente siempre. Y aparte ahora de ti, como de 2 o 3 personas más que me he atrevido en el transcurso de mi vida a contarle estas cosas, mi mamá y mi esposa. Ok.
eh, que saben esto. Que mi esposa también ha tenido ese tipo de contactos. Algo que más adelante te voy a contar y que voy a enlazarme con mi suegra. También me dijo de una esfera totalmente redonda, como de 2 metros de diámetro. Una esfera, tú ves 2 metros para una persona de 1,65 y eso es una cosa inmensa. Ella dice que en la finca muchos años atrás también se oyó un ruido, vieron algo en el cielo donde venía cayendo, seguido de fuego, de candela, cuando cayó una esfera metálica, cayó vibrando. Cuando la gente quiso acercarse, vibró mucho más fuerte y uf, otra vez salió disparada ahí en la finca de mi suegra. Son personas que también han visto y han contactado y que me he sentido bien por eso. Eso ha sido algo, no sé si esa unión que fue muy casual, fue tan casual que es hasta sospechosa con, con mi esposa y gracias a Dios ya cumplimos prácticamente 17 años juntos y más adelante, si logro convencerlas a mi suegra y a ella, ellas te contarán sus propias experiencias también. Gracias a Dios no ha sido motivo de burlas para ellas porque ellas también las han vivido. Don Luis, me contabas minutos atrás Eh, que todas las personas que tengan de alguna manera la intención pueden tener este tipo de contacto. Em, sí, ¿tú crees que estos seres, estas naves, intraterrenos, extraterrenos o multidimensionales, cuando eligen tener contacto con alguien, es por alguna razón específica, es producto de la causalidad o por qué razón tú crees que fuiste contactado, tu padre, tu suegra, tu esposa? ¿Cómo crees que estos seres eligen a ese tipo de personas para tener un encuentro? yo estoy seguro y sé por qué te lo digo, de que ellos se le manifiestan a personas con las cuales ya han manejado anteriormente, ya sea por una línea cromosomática, eh, específicamente por eso. Pero tengo muy claro de que todo aquel que de verdad quiera tener un contacto, debe desprenderse de dudas, de temores, porque tú oyes a mucha gente con la boca ahí, quiero un contacto, quiero verlos, pero cuando lo ven, se pegan el susto de la vida y no hay madurez mental para soportar esto, porque esto es fuerte, porque es algo desconocido. El ser humano, yo digo que por naturaleza eh, y por cultura, nos han enseñado que hay un demonio, que hay un Dios, pero en realidad nosotros mismos somos nuestros propios demonios. El ser humano es una raza mala por naturaleza. Somos capaces de matar solo por estupidez, ni siquiera lo voy a llamar curiosidad. Entonces estos seres que pueden Somos tener el tan contacto, estúpidos que no controlamos ni siquiera nuestra reacción. estos seres que pueden tener el contacto con nosotros cuando hay una madurez espiritual y mental, vamos a decir que son una raza positiva con una buena intención en ayudarnos a crecer espiritualmente, en ayudarnos a evolucionar de manera conceptual. Siempre, Y los seres que son lo opuesto, aquellos que tienen intenciones negativas, siempre, ellos cómo eligen a esas personas desde tu punto de vista. ¿Sí sería producto de la casualidad? El que se encuentra solo y está dando papaya, como decimos coloquialmente en nuestro idioma, o también lo eligen. ¿Qué no. opinas? Los seres que vamos a llamarlos así, no me gusta llamarlos así, porque todos tienen sus propios fines. Hay gente, entes, no voy a llamar gente, perdón, entes eh, o razas que tienen un fin muy diferente a los que quieren llevarnos a nosotros a otro plano.
a un plano más perenne. Estamos envueltos en atrapados en una cápsula perenne, una cápsula que nos aguanta de muchas cosas, nos encierra en muchas cosas. Cuando un ser, llamémoslo así, porque creemos que lo que no brilla, lo que no tiene luz es malo, Sí, llamémoslo oscuro, eligen la ignorancia, eligen el miedo, eligen la insensatez, no, insensatez, perdón, esa es la palabra. Eligen la insensatez, porque no quieren el avance para seres frágiles. Nosotros somos muy frágiles. La energía con que ellos manejan las cosas es una energía que solo se transforma, nunca muere, nunca va a cambiar. Y ese es el plano a que nosotros debemos apuntar. Pero hay una guerra política, como lo hay en todas partes. Hay gente que ha tenido el control, que hoy en día no lo tienen, pero tuvieron anteriormente con otras razas el control de este planeta. No tengo muy claro cuál es el interés o la finalidad, que pueden ser recursos materiales. eh, las almas nuestras son un gran recurso energético, que muchas cosas que no entendemos nosotros en el plano este en el que habitamos, no lo vamos a entender nunca. Y por eso, en noviembre, estoy seguro, viene un plano de luz inmenso, un plano de entendimiento, de cambio, eh, de enfermedades, de cosas que nos están perjudicando, que no son de este mundo, de este plan. Ese hongo que produce el cáncer que tanto está matando a la gente, eso no es de este mundo, eso no es de aquí. Hay muchas cosas de las cuales vamos a tener entendimiento. Ahora cuando tenga la piedra aquí, yo te voy a agradecer una cosa. Ojalá, no sé si tú tengas la posibilidad de infrarrojo o algo así. Yo tuve tenemos la estos equipos, oportunidad don una Luis, vez, te los voy a mencionar rápidamente, perdona te interrumpo, pues tenemos cámaras de visión nocturna, tenemos visores térmicos, tenemos medidores de campos eléctricos, medidores de campos electromagnéticos y medidores de radiación. Por eso te preguntaba si en algún momento le han hecho algún estudio, pues porque podríamos llevar los equipos y mirar qué nos arroja esta piedra, a ver qué fenómenos, qué anomalías encontramos. claro, claro que sí. Sí, y en el caso extremo enviarla por encomienda, yo quisiera que le realizaran unos estudios, Don Luis, en realidad quisiera. sí, Parece claro, manipulada, claro, lo podríamos hacer una sin ningún piedra tema. tan vieja, que tiene tiene un círculo en el medio que la pasa de un lado al otro. O sea, yo no me explico, una forma natural en una piedra de esas es imposible. Y cada vez, bueno, cada vez no, porque me atreví una sola vez. ¿Cómo es que se llaman esos muchachos que estudian los tipos de piedras y todo eso? Arqueólogos, No son arqueólogos, son antropólogos. antropólogos. Hubo un muchacho que la vio y dijo, no, esto es una obra de los zenúes. Entonces yo le pregunté al muchacho, listo, los zenúes hicieron muchas cosas por aquí, por estas tierras, acá en la costa, pero ¿con qué finalidad? Un aparato de esto tan pesado no puede ser un collar ni puede ser una manilla, porque le arranca el brazo al que sea con el tiempo. Sí, No, de pronto algún fin ornamental o de religión, puede ser y no lo discuto, pero es muy extraño. pues Entonces, eh, esta misma tarde la vas a conocer.
Puede ser, don Luis, pero sin embargo, esta misma tarde. Y voy a mirar la forma de cómo hago para enviar. en mi opinión personal, y lo digo con mucho respeto porque seguramente en algunos días o horas esto lo puede escuchar un arqueólogo, un antropólogo, muchas veces se comete el error en que ellos se cierran únicamente a lo que conocen o a lo que pueden percibir. Me refiero desde el punto de vista de un arqueólogo que es un fin científico, y lo digo yo, digámoslo, haciendo un paréntesis, que mi profesión de base es la ingeniería, y pues por supuesto que yo soy muy escéptico hasta que tuve una oportunidad de un avistamiento, me cambió por completo mi percepción frente al tema. Pero ¿por qué muchas veces yo critico de una manera muy respetuosa el punto de vista de los arqueólogos y de los antropólogos? Porque ellos se cierran en lo que ven y se basan únicamente con lo que nos han enseñado en la historia. Pero hay que partir desde el beneficio de la vida, es Así entender es. que todo lo que nos han enseñado está completamente erróneo. Entonces yo no puedo partir de unas bases que están mal construidas. Entonces a veces a ellos les hace falta un poquito como de aperturar su mente y por lo menos dar el beneficio de la duda. O sea, está bien, no creamos en el tema, está bien, es totalmente válido y respetuoso, pero ellos muchas veces se cierran en su estructura con base a un conocimiento que recibieron en la academia y no ven más allá. Entonces por eso muchas veces a mí esos argumentos de ellos como que me dejan un sinsabor, porque se cierran y no dan un pie a torcer. Digo que está bien a veces tener una visión un poquito más holística, entender que hay cosas que definitivamente no son de este mundo, y voy a hacer un paréntesis pequeño, así como tú lo mencionaste, que aquí en Colombia no tengo que ir a Egipto, no tengo que ir a México ni a Perú para ver pirámides. Aquí en Colombia tenemos pirámides que ni al gobierno ni a ninguna entidad privada le ha interesado salir a explorarlas. Tenemos pirámides en Total. Popayán, tenemos pirámides hacia el sur del Huila, tenemos pirámides aquí en Cundinamarca para no ir tan lejos, tenemos pirámides en Antioquia. Entonces, dentro de estas pirámides también seguramente encontraríamos miles de artefactos. ¿Por qué hacía el paréntesis de las pirámides? Aquí en Colombia hay un lugar que yo he ido personalmente con estos ojos y con este cuerpo físico, donde hay más de 400 petroglifos, señor Luis, de diferentes culturas. Si lo miramos geográficamente, pertenecen al territorio de nuestros ancestros los quimbayas, pero cuando su merced va a ver la piedra tallada y la simbología que hay detrás, es de cultura muisca, es de cultura sumeria, egipcia, y es donde yo digo, ¿cómo carajos le puedo dar una explicación lógica a eso? Y son más de 400 piedras en un cuarzo blanco leche, que es como nosotros lo conocemos. Es un material que en escala de dureza es del 7, o sea, es difícil de tallar, no es fácil. No me imagino algún desocupado tallando 400 piedras para ver nosotros qué se nos ocurre. Entonces, son tipos de cosas que hay que analizar y que hay que verlo más allá de estos ojos y entender que seguramente esto es producto de una civilización mucho más antigua que nosotros, mucho más antigua que los quimbayas, y que dejaron algunos vestigios con alguna razón específica de aprendizaje, y que seguramente estos petroglifos tendrían piedras incrustadas, puede ser oro, pueden ser esmeraldas, y que a través del tema de la invasión de los españoles y demás se han perdido con el tiempo. Pero piedras como seguramente la que su merced pueda tener, hay que darle ese beneficio de la duda y estudiarla, no se pierde nada. Aquí en Cundinamarca, en Suacha, hace más o menos 40 años, le voy a enviar una foto, que voy a subir un video de un análisis más adelante, específicamente hablando de este disco. Se conoce como el disco genético, una piedra que tiene más de 10 millones de antigüedad según las pruebas de carbono 14. Quiere decir que esto es perteneciente a una cultura Imagínate. premuisca. O sea, ni siquiera era muisca, es premuisca. Y cuando su merced tenga la oportunidad de verla, que yo mismo le tomé la foto, no es bajada de internet, se va a dar cuenta usted que esta civilización conocía mucho más de genética que la civilización del pleno siglo XXI. Entonces yo digo, está bien, hay que tomarse esas cosas con toda la seriedad, analizarlas y no mirarlas únicamente con lo que nos han enseñado en la academia. Ese era el pequeño paréntesis que quería hacer frente al comentario de tu piedra. Don Luis, haciendo una recopilación de las experiencias que has tenido a lo largo Ok. de tu vida, Tengo un compromiso sí, ahorita a las solo 10:30. quería hacerte Eh, un tema yo quisiera para que nos cerrar. conectáramos, Quería hacerte una pregunta para nos, cerrar con- nos rápidamente. conectáramos nuevamente. Del transcurso de tu vida, don Luis, ¿cuál ha Sí, sido la historia más impactante que has tenido? ¿Fue la de la piedra o has tenido otra historia más impactante desde tu punto de vista personal? son todas esas imágenes que me llegan a la cabeza cuando
en determinada manera tengo mi estado de ánimo. Eso es mucho más impactante. Ok. Y ya para cerrar Yo pienso que entonces, eso lo debemos hablar con más calma, porque es que ahí hay cosas que es donde la gente dice, ese tipo está loco, pero ocurren. sí, claro, El problema es ese, que ocurre. claro, Entonces eso es mucho más impactante que cualquier cosa. Yo sé, ya yo tengo claro, cuando tengo algún tipo de de mensaje. visión, pensamiento, porque yo siento cuando hay cercanía, saco el celular, grabo y los veo. Yo siento eso. No es que yo le diga, hoy voy a ver y hoy va, no, yo siento cuando eso va a pasar. Percibes Y algo, sobre como un todo, llamado. que entiendo, no entiendo por qué, es cuando estoy bastante devastado por alguna cosa, por algo que me pase, por algo que sienta, dependiendo del estado de ánimo, como también se da cuando estoy extremadamente feliz y orgulloso, también, Vamos a hacer una segunda parte también pasa seguramente eso. Eso es más específicamente. importante que cualquier otra cosa. Hablando específicamente de eso, don Luis, si le parece, para cerrar esta parte uno, me gustaría que me acompañara con un mensaje de cierre, lo que su merced le quiera transmitir a las personas que bien como usted de pronto no se han animado a contar su historia por determinadas razones. Un mensaje para poder cerrar esta parte uno y después organizamos para trabajar la parte 2 de su historia. Claro que sí. Yo quiero llegarle a cada una de aquellas personas que en determinado momento estén viviendo una situación o quieran vivirla, porque como les dije en el transcurso, eh, no se trata solamente de creer, se trata de preparar internamente tu pensamiento. Lo voy a llamar así, no lo voy a llamar alma o espíritu, tu mente para esto. Si en realidad te preparas, tú vas a recibir un contacto. Eso es seguro. Se los digo con toda la fe del mundo. Si tú en tu pensamiento estás seguro que eso quieres, ellos te van a contactar. Lo van a hacer. Si tú pides esto y tienes dudas, te vas a llevar un susto, te vas a enfermar, no estás preparado, hasta te vas a afectar psicológicamente. No es que ellos no quieran manifestarse, no me voy a referir estrictamente a algo porque en realidad yo también necesito ayuda con esto, porque no del todo no he logrado identificar ciertos tipos de lo que me ocurre con los contactos. No especifico exactamente, pero sé que lo voy a hacer, porque me quedan esas secuelas de cosas que he vivido. Perdí a mi padre, ese resentimiento me bloqueó por mucho tiempo y sin embargo, no fui yo quien insistió. Con eso les digo mucho. Pero los invito de que hay una verdad que a muchos no les interesa que conozcamos. Hay una realidad y es para mejorar, no es para dar un paso atrás, ni para que nos caiga una maldición, ni como salen las películas de que va a caer un meteorito y nos va, no, no. Estamos buscando pasar a otra etapa. Quien no supere esto no va a pasar a otra etapa. Y por lo menos vivirla en el plano terrenal en donde estamos. Y ya cuando somos espíritu, somos energía, que nunca perecemos, nunca morimos, ya conoceremos allá, pero nadie ha vuelto a contarnos eso. Pero lo interesante es vivirlo ahora y que todos tengamos en mente de que la religión nos pinta una cosa, que tiene que ser puro de corazón, que tiene, sí, o sea, hay cosas que sí, yo creo en Dios, toda la vida he sido católico, pero hay cosas que debemos manejar
con la mente mucho más abierta, que angelitos con las alas en la, y que diablos o demonios con oscuridad. Eso no se trata de eso. El temor hay que dejarlo a un lado porque tenemos las puertas abiertas y nos quieren ayudar, nos van a ayudar. Y eso va a pasar muy pronto. Va a haber manifestaciones antes de este fin de año. Después les contaré. Un gran abrazo, mi amigo, y no sabes la alegría que me produce el desahogo y poder hablar de una forma seria, de una forma técnica y de una forma muy real de una realidad que estamos viviendo muchos y que no nos atrevemos a manifestar por el escarnio y la burla de una masa, una mayoría que vive como las ovejas, vive como viven por vivir, no profundizan en lo que de verdad. Esto se trata de ser, de mejorar en espíritu y cuando mejoras en espíritu eres una mejor persona y es el único mensaje claro que yo he recibido. Eso se traduce solo en eso. Ahí avanzaremos a otra etapa de vida sin enfermedades, sin esta cantidad de cosas que nos agobia. Les dejo un gran abrazo y ojalá podamos repetir una reunión como esta. Claro que sí, don Luis, pues de mi parte no me queda, sino también le envío un abrazo virtual. Muchas gracias a usted por tomarse el tiempo de contarme parte de su historia. Cuando tenga la oportunidad para que por favor me comparta los videos y las fotos, trato yo de complementarlas y ponerlas aquí en paralelo en el video para que nos ayude a soportar el tema. Y organizamos después por interno nuestra segunda sesión y ojalá una tercera que pueda ser presencial. Te prometo que hoy mismo voy a buscar la piedra, voy a tenerla conmigo, voy a enviarte un video apenas la tenga en la mano y ojalá me ayudes con eso. Quiero que le hagan unos estudios a eso de verdad. Listo, don Luis, claro que sí. Pues muchas gracias y estamos en contacto, don Luis. Cuídese mucho. Que esté muy bien, don Luis. Gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.